Y nos metemos en año eleccionario. Marce y las redes sociales desde hace ya 10, me parece. A ver, no lo va a hablar él. No lo va a hablar él. nosotros. No lo vamos a decir nosotros. Bien, Slavinsky está con nosotros, especialista en marketing político. Su currícula dice que es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés que lo leamos esto? Lo que ustedes digan. O lo contás ¿Cuál vos. fue la ustedes nota más digan. alta? Qué problema, ¿no? 10. ¿En qué? En todo. Psicología política. Perfecto. Wow. También, La única. ¿Eh? La única. ¿El único 10? El único 10. 10 de la Bueno, no carrera. importa. Y, Pero terminé con un 8 digno de promedio. Ah. Muy Bien, bien. bien. No, Buen alumno. la envidia Un aplauso buen para alumno. mí. Buen alumno. Buen alumno. Buen alumno. Bueno, buen alumno. bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se hace campaña política en redes? Es una pregunta amplia cómo Sí. se hace, porque la realidad es que depende qué campaña estemos usando, porque no es lo mismo la campaña presidencial que la de provincia, que la de los municipios. Vos pensás que campaña presidencial hay una cada 4 años y para provincia son 25 Pero no gobernados, hay una 24. ABC. Hay una ABC, pero ¿De cómo varía. hacer campaña Claro, en porque vos redes? pensás que los municipios son 2.500, entonces cambia mucho la cuestión. Yo siempre digo que en campaña en redes, si estás en los primeros lugares, en los primeros niveles, es como el alto rendimiento deportivo. Tenés un ABC muy diferente a las campañas de los partidos de barrio, digamos, Claro. si son un paralelismo deportivo. Pero el ABC es primero llegar a las campañas con estrategia previa, una estrategia previa y un discurso muy claro. Y saber, sobre todo, algo que cuesta mucho, a quién le vas a hablar. Porque en general los políticos hacen la más fácil. Le hablan con el mensaje típico de los que ya saben lo que van a escuchar. Entonces es como muy previsible y muy típico de político en la gestión, Sí. que no tiene que ver con la campaña. La campaña y la gestión son dos cosas distintas. Entonces el político va y recorre, o el dirigente que está en gestión va a un club y dice la importancia del deporte, qué divertido. Y el famoso cassette deportivo, ¿no? Claro. Y después va al hospital y dice la importancia de la salud. Y en campaña lo que hay que hacer es mirar a futuro. Y en general, muchas veces, sobre todo en Argentina, estamos empezando a mirar hacia atrás. Empezamos a mirar hacia atrás a ver con quién no fue mal, por qué no fue mal y reinterpretamos todo una realidad a partir de miradas hacia el pasado, que cuando hay que empezar a proponer hacia el futuro y ser propositivo y hacer esas famosas propuestas, se complica mucho la cuestión. ¿Hay un éxito de la campaña de red social cuando el medio convencional se agarra del tuit que le hiciste escribir al candidato? El abordaje 360 grados es el que provee el éxito. Ese abordaje global es el que te da el éxito. Ahora, la verdad es que lo digital hoy en día potencia mucho los mensajes. Y después los medios toman. Claro. Pero da la sensación de que las campañas se transformaron en digitales. Que la famosa campaña permanente que siempre hablamos, los que trabajamos en esto, se transformaron en campañas digitales. Antes era la espectacularización de la televisión, la audiovisualización, y hoy parece la digitalización. Claro. Todos estamos pendientes de qué se dice en digital, y la realidad es que hay partidos o agrupaciones o dirigentes que en eso sí saca ventaja. Y ahí está Cambiemos, que sí saca ventaja en lo digital, con el peronismo que intenta. Una pregunta, porque en algunos sectores del país, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es urbano y que todos tenemos Twitter, Instagram, Facebook Y que lo usamos. y que lo usamos y que nos llega la publicidad de, por ejemplo, un político que se está lanzando. ¿Qué pasa con los sectores que por cuestión económica, cultural o etaria no están en las redes sociales? O sea, ¿tenés que meterlos o tenés que construir por otro lado? La realidad es que la penetración de las redes sociales, de los celulares y de WhatsApp, y sobre todo de Facebook también, es enorme. Sí. En el interior del país quizá no tengan esta relación tan cotidiana con el Twitter o Sí. con el Instagram. El Twitter es más para el periodismo, es más para el círculo político, para generar agenda. En el interior, el Facebook todavía penetra mucho, muy fuertemente. Entonces, se habla de lo que uno dijo, le replican, se acusan que es troll de aquel, etcétera, etcétera. Pero el Facebook es el que penetra. Y el WhatsApp, la verdad es que mientras haya celular, hay WhatsApp. En Argentina, por sobre todas las cosas, el WhatsApp tiene una penetración en campaña, y es lo que se viene sin mirá. ninguna duda, Claro. que es muy grande, y ahí hay mucho peligro de las noticias falsas o las Claro. fake news que tanto se Sí. habla. ¿Por qué decías que Cambiemos es fuerte? Cambiemos tiene ventaja Sí. primero porque empezó antes.
eso tiene conocimientos de haber arrancado antes. Tiene las famosas 3 torres, que son gobierno, nación, provincia, nación y ciudad. Con esas 3 torres, teniendo dedicado personal, recurso humano, recurso económico también, hacia las redes sociales y hacia lo digital en general, logran tener un conocimiento más amplio. Yo siempre digo que en lo digital lo importante es aquello que no se ve. Es la segmentación, la famosa Big Data. Y en eso tengo que decir que Cambiemos tiene ventajas. Si bien el peronismo, recién estábamos charlando del tema, intenta tomar esa situación y darse cuenta de que hay algo, hay una herramienta que descuidó en su historia, y porque estaba en otro tema, porque estaba en temas políticos y no se podía ocupar de dedicarse y de profesionalizarse en ese ámbito, la realidad es que perdió el rumbo, perdió campo sobre todo, perdió campo. ¿Y cuánto hay de micromundo? Digo, en Twitter en las redes sociales, uno por ahí posiciona un candidato, pero eso después no se refleja necesariamente en los votos. Sí, correcto. Es correcto lo que decís. Hay un micromundo, hay un microclima, hay un círculo rojo, hay un le hablamos a los nuestros, sobre todo en Twitter, que es un lugar que late. Se deja enfervorizado, pero uno trata de decir, es microclima. No nos preocupemos, es microclima. Doña Rosa, como decía Neustadt, no lo vio, no se enteró de este tema. Sí, porque a veces también yo lo que veo es la reacción de diferentes sectores con respecto a un mismo tema y cómo se emparenta ese tema. Por ejemplo, Romano se enoja con un conductor de FM High por el tema Nisman. Sí. Pero ya porque es un tema político, ya no es... Yo lo que digo es, si Nisman no hubiera sido asesinado un domingo previo, digo asesinado porque ya la justicia determinó que fue un asesinato, el lunes previo a que iba a declarar en contra de Cristina Kirchner, Romano como kirchnerista no hubiera dicho nada. Sí, Si Nisman el lunes iba a hablar sobre y perdón porque es muy sensible, pero la mafia la mafia china en Buenos Aires, y lo asesinaban el domingo, Romano y todo el arco cano iba a decir nada de Nisman. Sí, se juegan los opuestos. Como potencian los mensajes, lo digital potencia los mensajes y hay tanto gente enfervorizada en las redes, esa potenciación de los mensajes hace que se juegue mucho sobre opuestos. Otro tema fue Maldonado, digo. Claro, me pongo del lugar contrario de la posición que después me lleva a lugares insospechados. Totalmente. Tal cual. Pero la verdad es que la potenciación del mensaje y el juego de opuestos parece como lo natural en la política digital, sobre todo. ¿Se gana la campaña entonces en redes? No se gana la campaña en redes. Se gana con la realidad, con estrategia, con creatividad, con discurso. Y la red es un canal más, muy importante, pero que si hay un abordaje 360 grados, funciona mejor. Ahí es donde Cambiemos lo hace bien. Si uno ve cualquier evento o cualquier acto o cualquier propuesta de gestión que hace cualquiera de los gobiernos, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, ve que tiene una mirada comunicacional incorporada a la política. Van de la mano, política y comunicación, cosa que está bien. Porque la democracia es poder del pueblo, y si el poder del pueblo hay que comunicarle porque uno es un dirigente que fue elegido por ellos. Ahora, no todos tienen esa mirada. Quizá Cristina juega más a los silencios, a los tiempos políticos, es una tiempista política. Es la Juan Simón Googleen Juan Simón, chicos, hoy lo van a ver en ESPN, pero lo que lo vimos, lo hemos visto jugar. Un tiempista de la comunicación. ¿Por qué? Porque hoy la vemos en silencio. Tiene muy poco discurso. Cuando tuitea hay que seguir el hilo porque... Claro, el tema es decide participar. Claro, porque tiene una mirada discursiva y política y sabe de esos juegos y de esos tiempos. Sí. Si vamos a Massa, te saqué de tema, si vamos a Massa, me enfrento a el tercero. Hay 2 Fórmula 1 en camino, 2 presidente y expresidente y un tercero, que claramente en este punto es la alternativa federal. Y él hace una campaña mucho más austera y más tradicional. Claro, a mí lo que me parece que Cristina, su fuerte es mucho más el discurso carne y hueso. Su carisma, su magnetismo, su utilización de la palabra, su cadencia al hablar. Eso es
O sea, que lo las supera redes no lo ampliamente pueden a Macri. mostrar, además, eso. Lo porque- supera ampliamente a Macri en el discurso. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que en las redes podría mostrarlo, pero decide no hacerlo, porque tiene algo en su propio diagnóstico que al ser tan denso, tan profundo, Sí. también satura. Claro, pues, Entonces, al saturar como el saturar un micrófono, Sí, sí, sí. satura con su energía puesta en su profundidad y en su densidad de discurso. con lo que vos decías, es evidente cuando uno mira el timeline de cualquiera de los fundamentales políticos de Cambiemos que está estudiado hasta cómo construir un mensaje sencillo que pueda llegar a mucha gente, porque quizás hay gente que puede estar ideológicamente de acuerdo con Cristina, pero que no la entiende conceptualmente en lo que vos decías, en la complejidad de lo que escribe, que quizás para la gente que usa Twitter es como muy elevado. Pero quería preguntarte sobre un tema que va a venir todo este año, que es WhatsApp. La campaña de Brasil se definió por WhatsApp, por las fake news. Por ejemplo, inventaron que la vicepresidenta, la candidata vice de Fernando Haddad, tenía una imagen con Jesús diciendo que Jesús X cosa que era ofensiva. Todo eso que genera que la gente vote a partir de la mentira para un lado o para el otro. ¿Cómo hace el ciudadano común, el que no puede estar chequeando la información para no comerse la mentira? A ver, te voy a dar dos datos previos. Uno es, la política gira el 80% a partir de celulares. Y esto no es solamente en ciudades, sino en toda la población en general. 80% en celulares. De ese 80%, casi el 90 o el 80% tienen WhatsApp. Sí. ¿Sí? El WhatsApp tiene una cotidianeidad que lo usamos entre los grupos, con amigos, con conocidos, que hace que la noticia que te llegue le demos como una sensación de verosimilitud que a veces no debería Claro. tener. Tiene apariencia de verdad. Entonces la tomamos como si fuese verdadera porque me llegó por WhatsApp. Decía días atrás. Antes era el diario. Uno le daba verosimilitud Sí, sí, al porque lo diario. había leído en el diario. Y los chicos dicen, no, pero lo vi en un youtuber o en un Claro. Instagram este dato y me parece que es cierto. Mi hija de 11 años me dice que los datos que ve en YouTube, en sus 50 datos curiosos o no sé cuál otro programa, me los da como verdaderos. Claro. Y nosotros funcionamos de esa manera porque nos hacemos carne de la noticia. Entonces cualquier cosa que nos llegue parece como verdadera. Contaba que me llegó la noticia de Berger con Scioli. Sí. Sí. Yo pensé que era una fake news, que era un ataque a su lanzamiento inminente. Entonces, ¿qué hice? Googleé y me di cuenta que estaba en un Estaba el medio... tweet. Estaba el tweet, estaba ya reflejado en medios tradicionales. La fake news es una noticia que tiene apariencia de verdad y da verosimilitud, pero tiene apariencia de verdad, no es verdadera. Entonces, ¿cómo combatirlas? Cómo combatirlas es solamente entrando al título y chequeando en redes sociales o chequeando en Google. Es la única forma de combatirlo. Y que eso aparezca en un medio reconocido, Claro, tradicional, conocido, que uno le pueda dar Sí, sí. como una Enseguida fuente. te vas Sí, a- como te tradicional vas a un- conocido. Disculpa, Marce, no solamente una marca, Clarín, Página 12, C5N, sino es el diario o la televisión o la radio, o sea, el medio convencional. Bueno, al medio al que vos le creas. Claro, Claro, sí, porque, obvio. También. hay un nivel de complejidad aún mayor, que es que puedan generar un medio para producir También. esas fake Sí, news y obvio, mandarlas obvio. por WhatsApp y darle verosimilitud. Entonces, cuando uno lo va a chequear o toca el link, se encuentra con algo parecido a lo que fuese un medio reconocido. Y es un peligro importante. Yo creo que cada dirigente... Ahí está la importancia de cada red social, de cada dirigente, donde, digamos, pueda dar su información de una manera constante y hablar de los temas que más le parezca. Pero me parece que es muy, muy importante que estemos advertidos del tema de las fake news. Claro. Muchísimas gracias, Por favor, un Gabriel. Te vamos placer. a volver a invitar, ¿eh? Muchas gracias, Porque cuando es quieran. interesantísimo todo lo que contás y explicás y que no sabemos. Muchas Bueno, gracias. Juan-